Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran en este día martes 15 de octubre? Estamos nuevamente con ustedes y ustedes nos hacen el honor de sintonizarnos de manera directa o por retransmisión. Les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros, ya que tenemos una sesión especial. Sí la mencionamos especial porque es cuando hay algún relevante que haya que mencionar. En esta ocasión, el dato es que en octubre, como ustedes saben, se celebra de manera un día específico que en realidad es el 19 de octubre para la prevención del cáncer, una unión de todos nosotros para reflexionar sobre las estrategias, sobre las acciones, sobre todo lo que estamos haciendo como la salud. Es por eso que quiero presentar a quienes estarán el día de hoy partiendo sus experiencias. Primero que nada, el maestro Silvino Arroyo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Avanzada y bueno, pues también titular junto con la maestra Arely Gamino, Internacional de Formación Científica y Profesional. Vamos a estar, maestro, buenas, con gusto. Hola maestra, ¿cómo estás? Buenas noches. Igual saludamos a todas y a todos y por aquí estamos presentes. Gracias. Y pues bueno, tengo el honor a nuestros dos panelistas del día de hoy que pues prácticamente vamos a una plática donde vamos a conversar algunos asuntos que nos preocupan respecto al cáncer. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras entidades, pues revisan frecuente cómo son las tendencias de diversas enfermedades, tanto como no infecciosas. Entonces, como ustedes saben también, 2022, 2023, 2024, pues las últimas tendencias al cáncer no han mejorado. La COVID-19 centralizó toda nuestra atención y se desdoblaron esfuerzos económicos de todo tipo para atender esta situación aguda, que después se hizo crónica. Bueno, dejamos de lado algunas enfermedades catastróficas como fue el cáncer. De hecho, pues se está estipulando que hay muchísimas defunciones, el 10% de las enfermedades y de las muertes se deben a básicamente malignos. Tenemos aquí algunos datos de este, donde se menciona que solo por ubicar a nuestro país, las entidades que mayores tasas de defunciones por tumores malignos son las Sonora, Veracruz, Colima, Morelos y Chihuahua. Dentro del grupo de mujeres, la causa principal fue de cáncer de mama, así como del cuello del útero. Y bueno, ustedes en los hombres, pues también hay lamentablemente donde prevalece más el cáncer de próstata y bueno, dependiendo del grupo de edad, reflejando las estadísticas. Voy a presentar después de este breve a dos de mis colegas y voy a decirlo así, a dos de mis amigos y dos que además de ser muy profesionales y muy comprometidos, son dos apasionados de ella, porque siempre que hay alguna actividad relacionada o relativa ellos están ahí participando y dejan a un ladito la cuestión personal y familiar para agradecemos mucho a ambos su presencia y su tiempo. Voy a presentar primero a la maestra Judith Ángel López. Ella es licenciada en enfermería por de la UNAM y tiene una especialidad en enfermería oncológica. Maestra, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola maestra, buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Gracias presentándote.
después de darte la bienvenida a nombre de todos mis compañeros. La maestra Judith también es asesora en lactancia por el Instituto de Nutrición y la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, además de estar como profesional de enfermería por el Colegio de Enfermeras del Estado de México. Le comparte sus experiencias en revistas científicas, además de que es revisora también indexadas. Ella actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Ciencias de Radio-Oncología. Me voy a permitir también presentar al jefe Jorge Salinas Cruz, en enfermería también por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Bienvenido, buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola maestra, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar aquí platicando esta tarde, noche con ustedes. Gracias. Gracias. Continúo presentándote. El maestro Jorge tiene una especialidad en enfermería oncológica también por la ENE, con sede en el Instituto Nacional de Cancerología. Él actualmente es licenciatura de cuidados paliativos y de médico quirúrgica en la carrera de enfermería de la UNAM. También es revisor y autor de artículos científicos y actualmente es del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, básicamente de áreas críticas. Y pues ambos son pioneros de la unidad de radiooncología de nuestra institución. Orgullosamente, ellos también pusieron la primera piedra y pues tienen amplia experiencia en todo a las personas que tienen estas enfermedades. Maestro Silvino, tú inicias, te doy la palabra y pues muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias, maestra. maestra Ángeles. La realidad es que, como lo comento, siempre es un honor estar aquí con dos grandes profesionales y ya lo comentaste tú, pero creo que tiene relevancia y lo voy a volver a comentar. Fueron los dos, Jorge y Judith, quienes iniciaron justamente la unidad de radiooncología allá en Instituto Nacional de Nutrición. Creo que no era la especialidad del cáncer de mama, en general era diferentes tipos de cánceres, pero bueno, pues quisiéramos que nos compartieran cómo inició justamente porque ambos tienen especialidad en cáncer, o sea, en la parte de oncología. Entonces, entiendo que hay un sentimiento hacia esa área de la disciplina de la enfermería, nos mueve la disciplina de la enfermería. Entonces, a lo mejor pudiéramos iniciar escuchando qué los movió hacia esta área de la enfermería, por qué esta especialización y por qué ese interés en dedicarse a esta parte de la profesión. Si quieres, empezamos contigo, maestra Judith, en esta parte y después que nos comente el maestro Jorge. Claro, maestro. Pues buenas noches nuevamente a todas y a todos. Un placer estar platicando y sobre todo compartir panel con el jefe Jorge. Es sueño hecho realidad. Y pues bueno, a mí la verdad es que cuando yo ingresé como pasante al Instituto de Nutrición, me tocó rotar en mi pasantía por el área de quimioterapia ambulatoria, que pues en esos años era muy chiquitita y ni siquiera era una quimioterapia, no era más bien como un área de infusión. Y pues ahí se ponían las quimios, pues en un ambiente pues poco favorable en muchas situaciones, tanto para la preparación como para la administración. Entonces, al rotar por ahí, pues yo me di cuenta que la verdad no estaba ni medianamente orientada respecto a quimioterapia al paciente con cáncer y demás. No había sido un área que tocáramos dentro de la currícula en la FE Zaragoza en ese entonces. Y si acaso, pues fue como muy somera. Entonces, pues tuve que empezar a estudiar, claro, como pasante. Empecé a estudiar del cáncer, de las quimioterapias, de los tratamientos, etcétera. O sea, empecé a hacer como una revisión y al irme adentrando en esto, pues me empezó a fascinar. O sea, se me hizo un área que estaba poco explorada todavía por enfermería. Era un área en la que podíamos desarrollarnos muy bien porque apenas iban en la cuarta generación, bueno, antes de hacer el posgrado, cuando era pasante, ni siquiera existía la especialidad. Entonces, era como empezar, ¿no? Con todo esto de enfermería oncológica y era un área en la que podíamos desarrollarnos y en la que podíamos como aspirar a hacer grandes cosas.
y pues esa fue mi principal motivación para unirme a la especialidad. Muchas gracias, maestra. Maestro Jorge, bueno, ya escuchaste aquí un sueño hecho realidad de la maestra Judith y bueno, claro, empezaron juntos, tú ya tienes un poco más de experiencia y creo que es parte del comentario. Los dos creo que trabajaron mucho de la mano en todo ese proyecto hace aproximadamente, no sé si 10 11 12 años por ahí. Adelante, maestro Pues, Jorge. gracias. Gracias. Pues igual un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, grandes amigos. Este, Ciertamente, pues con Judith me tocó trabajar, bueno, con Judith en realidad empezamos a trabajar desde la especialidad, coincidimos en la especialidad, ahí pues cuando desde que fuimos a hacer el examen y la vi en el aula, ahí nos enteramos que íbamos a hacer la especialidad, nunca en los pasillos del instituto, nunca pues platicamos sobre ese interés en común hasta que pues llegamos a la especialidad. Y igualmente yo de manera, pues creo que fue más bien como de manera incidental que fui metiéndome en estos terrenos, en estos ambientes de la oncología, igual cuando hice el servicio social en nutrición, pues me asignaron al área de cuidados paliativos, un área que para mí era completamente desconocida en el momento que me dijeron, vas a ir a rotar a cuidados paliativos, pues, pues, de qué se trata, ¿no? Igual que Judy, de la parte de conocer esta nueva área, de estudiar, de aprender. Y ahí fue pues mi primer contacto cercano y fuerte con los pacientes oncológicos en general. Y de ahí va surgiendo ese interés pues adquirir estas competencias para poder dar una atención oportuna a estos pacientes, ¿no? En realidad, durante la formación yo siempre me atraía el área crítica, las salas de hemodinamia, en general, ¿no? Toda esta parte de la terapia intensiva, pero creo que la oncología fue donde, en cuidados paliativos fue donde me decidí hacia cambiar el rumbo y irme hacia estos escenarios, ¿no? De la oncología. Ahora bien, en el momento que justo terminamos la especialidad, meses después, ya que estábamos, si no me recuerdo, ya estábamos titulados. Judith se tituló primero que yo, nos asignaron después al área de oncología porque fue un área nueva que tenía que cumplir con el instituto tenía que cumplir con varios criterios para actualizar toda esta atención, ¿no? Como bien dice Judith, el área de estancia corta había un área de infusión de medicamentos, pero estaba junto con el área de pues posquirúrgica de estancia corta. Entonces el instituto tuvo que adecuarse a la demanda de atención que tenía en esos momentos ya con mucha población de pacientes oncológicos. Y pues bueno, un privilegio para mí haber trabajado con Judith. Aprendimos juntos muchas cosas de la organización y de este servicio, ¿no? Que incluyó desde sus inicios la, eh, la administración de quimioterapia, por supuesto, el centro pues el área de infusiones, el área de preparación de medicamentos, con más recursos tecnológicos, con un poco más de apego hacia los, pues, como estándares de calidad o las recomendaciones de las normas oficiales mexicanas y bueno, algunas otras cosas que se hicieron por ejemplo, con la consultoría de enfermería en radioterapia también en la unidad, con el área de leucemias agudas, con el área de procedimientos de hematología, de aspirados de médula ósea, biopsias de hueso, punciones de tumores, una labor muy, muy ardua, muy intensa, pero que poco a poco fue saliendo y pues tuve el honor, repito, y el privilegio de trabajar pues desde un inicio. Judith y yo empezamos solitos con cuatro paredes y dos sillas que empezamos a trabajar en el área, ¿no? Y poco a poco pues fuimos construyendo esto hasta pues estos momentos que trabaja ya el servicio, ¿no? Muchas gracias, maestro. Creo que es interesante justamente conocer esta semblanza de lo que se ha vivido, porque pues todos son caminos, todos son proyectos, todo tiene un inicio. Ahorita ya llevan más de 10 años en esta experiencia. Y bueno, pues siempre es importante reconocer la labor
de los pioneros de cualquier área que se esté trabajando, y bueno, pues ustedes fueron parte de eso, y digo, hoy no era un homenaje a esta parte, pero bueno, valió la pena comentarlo. Sí. Maestra Judith, empezando ya el tema justamente de estas recomendaciones para prevenir cáncer de mama, ¿qué nos pudiera decir? ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cuál es su letalidad? ¿Cómo se ha presentado? ¿Tienes experiencia además de lo que estás trabajando en la parte de lactancia materna? ¿Qué nos pudieras comentar en una generalidad? Pues el cáncer de mama es la principal enfermedad oncológica en mujeres en México y en el mundo, ¿no? O sea, la mayor incidencia y prevalencia de cáncer para mujeres es el cáncer de mama. Aunque los hombres pueden padecerlo, pero la verdad es que el porcentaje no es ni comparable. El porcentaje en hombres es muy bajo. Pero pues bueno, para nosotras las mujeres justo ese es el principal factor de riesgo, ¿no? Ser mujer. O sea, ser mujer ya te da un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama en algún momento de la vida. Actualmente se dice que 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama en algún momento de la vida. Entonces, pues son estadísticas muy altas, ¿no? Que nos habla de la gran incidencia del cáncer a nivel mundial. La mortalidad, pues bueno, también es alta, sin embargo, con los grandes tratamientos y sobre todo con la terapéutica de los anticuerpos monoclonales y de las inmunoterapias que tenemos actualmente, pues ya tenemos mejor esperanza de vida, mayor sobrevida global. Las defunciones por cáncer de mama sí han disminuido un poco, sin embargo, pues la tasa sigue siendo representativa, sobre todo cuando se detecta ya más tarde, ¿no? Cuando se detecta en etapas avanzadas, pues siempre cualquier enfermedad oncológica tiene peor pronóstico. Y pues por eso siempre es la recomendación, ¿no? De hacer una revisión, de tener esta prevención y esta conciencia de la prevención del cáncer de mama, porque pues bueno, 1 de cada 8 mujeres es significativo como para ocuparnos, más que preocuparnos, como preocuparnos de nuestra salud, de nuestra revisión, de nuestros chequeos, de estar al pendiente siempre de la anatomía de nuestros pechos, sean grandes, pequeños y de toda la forma que sean, pues siempre hay que estar como muy atentas, ¿no? Y sobre todo saber qué buscar, cómo buscar y estar al pendiente siempre de cualquier cambio, ¿no? Y como dices, yo involucrada también en el mundo de la lactancia, pues por supuesto que es una gran medida preventiva, pero pues las tasas de lactancia son muy bajas, entonces pues ahí estamos en esa contradicción, ¿no? O sea, tenemos que aumentar las tasas para realmente disminuir la incidencia, sobre todo del cáncer que es más de peor pronóstico, que es el triple negativo, que es el que mayor previene la lactancia humana. Pues hay que hacer esfuerzos y redoblar esfuerzos para poder mejorar el apego a la lactancia y así también disminuir un poco las tasas, ¿no? Además de toda la prevención y la detección oportuna que pues siempre son muy importantes. Muchas gracias, maestra. Antes de darle la palabra a la maestra Ángeles, maestro Jorge, en este mismo sentido, la maestra ya habló de alguna recomendación que ahorita vamos a ir profundizando en algunos temas en general en cuanto a las recomendaciones. Tú en lo general, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las recomendaciones muy, muy generales, maestro Jorge, en este mismo tema para prevenir justamente el cáncer de mama? Pues mira, creo que ahora mucho se ha hecho énfasis. Las investigaciones médicas han ido apuntando hacia, pues algo muy sencillo, que es tener estilos de vida saludables, no solamente con el cáncer de mama, sino pues también con los cánceres en general, que pues la prevención se centra en aquellos cambios o en aquellos factores que pudieran ser sobre todo modificables, y entre ellos pues están los estilos de vida saludable, eh, el bajo consumo de alcohol, o el no consumir el tabaquismo, ¿no? El- la alimentación, por supuesto. Aquí en la alimentación, hijo, las investigaciones médicas han apuntado a hacer pues muchos cambios, ¿no? Entre los que se dice que justo para el cáncer de mama el consumo quizá de grasas saturadas, ¿no? En general también con el cáncer colorectal el consumo de grasas saturadas pues puede condicionar a tener un factor de riesgo pues que puede incrementar precisamente ese riesgo de tener cáncer de mama.
este, el consumo de alimentos procesados. Algunas recomendaciones también nos habla sobre disminuir el consumo, por ejemplo, de estos embutidos, de alimentos que tengan algún proceso de ahumado, ¿no? O sea, digo, las recomendaciones pues, pueden ser muy extensas. Por supuesto, también el realizar ejercicio está dentro de la lista de los factores que se pueden modificar, ¿no? Y todo en general, ¿no? Estos factores modificables, repito, estilos de vida saludable, eh, consumir verduras, poco consumo de carne, bajo consumo de sal, etcétera, ¿no? Pero principalmente creo que el camino está en modificar estos estilos de vida y hacerlos cada vez pues más saludables. Muchas gracias, maestro Jorge. Maestra Angie, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, maestro. Yo te quisiera preguntar, yo les quisiera preguntar, ustedes que estuvieron en los inicios de un área de radiooncología donde se iba es- aperturando áreas y se iba estructurando poco a poco siguiendo pues las recomendaciones, la logística. em, ¿Cuáles son los factores que ustedes detectaron como importantes para proteger a las enfermeras que iban a preparar quimioterapias? Y mi pregunta va más enfocada a si ustedes han detectado o ya se conocen cuáles son los factores que en nuestros centros de trabajo nos pueden pues de alguna manera inducir a la presentación de algún tipo de cáncer o leucemia, ¿no? A veces ya decía el jefe Jorge, los estilos de vida, pero siendo muy realistas, ¿quién de nosotros los sigue al pie de la letra, ¿no? A lo mejor sí, algunos tomamos agua, algunos dormimos más, dormimos menos, pero en términos generales el personal de salud, y lo voy a acotar a enfermería, tenemos muy malos hábitos, ¿no? Y si a esto le sumamos las condiciones de nuestros entornos laborales, pues esto también puede que nos orille a una o hacia otra enfermedad crónica, ¿no? Entonces, para acotarlo hacia el cáncer en general, ¿ustedes qué factores laborales han identificado que nos pueden hacer susceptibles a desarrollar algún tipo de cáncer? Maestra Judith, si nos apoyas primero. Claro, maestra. Pues hay estudios que dicen que las enfermeras que trabajamos en turno nocturno por mucho tiempo también podemos tener mayor incidencia de cáncer de mama. Pues por la falta de sueño, el cortisol y todas estas hormonas que de pronto se alteran pues, con los periodos cortos de sueño. Entonces, estas enfermeras que tienen jornadas ya de muchos años en el turno nocturno sí se considera como un factor de riesgo. Y yo creo que una de las cosas que más tenemos que ser conscientes es en nuestras prácticas. Dentro de la unidad, pues afortunadamente se diseñó con las cabinas de seguridad biológica y una central de mezclas que cumpliera con los criterios requeridos para poder preparar estas mezclas que son potencialmente tóxicas y peligrosas finalmente. Entonces, se cumplen con los criterios y demás. Sin embargo, a veces nos confiamos un poco, ¿no? Ay, bueno, estamos en piso y pues voy a preparar este medicamento al fin que nada más es una ámpula, al fin que pues es poquito y me puse mi cubrebocas, pero pues me encerré en el cuartito, o sea, que no cumplimos con con esa protección finalmente. Tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento para poder protegernos y usar nuestras prácticas seguras para la preparación de medicamentos y muchas veces no las seguimos. Muchas veces, pues, quizás por un poco de desconocimiento, de flojera, de la razón que ustedes quieran, pero el seguir y el apegarnos a estas recomendaciones y sobre todo siempre preocuparnos por nuestra seguridad, porque si la enfermera no está bien, pues cómo va a cuidar bien a los pacientes, ¿no? También, entonces, si nosotros nos empezamos a preocupar también por nosotros y nosotras y por las prácticas que llevamos y por los cuidados que tenemos, pues también nos va a ir impactando en nuestra salud.
Y sí es cierto, o sea, la verdad es que los hábitos higiénicos, dietéticos y de sueño, pues bueno, en el profesional de salud, pues sí son muy mal llevados, ¿no? Por las jornadas largas, por los dobles turnos, por las jornadas nocturnas, por los estilos de vida, dobles trabajos, o sea, la verdad es que sí, sí somos, yo creo que somos de los peores apegados a todas esas recomendaciones, pero sí hay que poner especial atención también en nuestras prácticas que hacemos diario, ¿no? En la atención que tenemos, en la protección que usamos, etcétera. Digo, ahí en la unidad, pues aunque tenemos el equipo y todo, pues muchas de las compañeras que están con nosotros no lo tuvieron muchos años antes de que se hiciera la unidad de radio onco. Y pues bueno, también hay que mantenerse como muy alerta siempre, ¿no? En el cuidado, hacernos nuestros laboratorios, de acuerdo a cómo dicta la norma cada 6 meses para poder detectar en algún momento cualquier alteración. Así es, maestra, muy, muy interesante todo lo que nos comentas, incluso también en la parte de teleterapia, pues también el tener nuestra dosimetría dentro de los límites y recordar nada más que los efectos son acumulados, ¿no? Tanto en la absorción que se hace de los citotóxicos como también de quienes están en áreas donde hay radiación, ¿no? O también de las compañeras que se exponen en áreas de hemodinamia o de rayos X, finalmente pues el Claro, cuerpo todo lo va acumulando. Muchas gracias, claro. maestra. Ahora escuchamos lo que nos quiera compartir el maestro Jorge. Te escuchamos, maestro. Pues mira, justo estas, cuestiones de la seguridad o de la, pues sí, de la seguridad laboral o bueno, del uso de protección personal. Yo creo que como bien comentan, hay muchos riesgos a lo mejor en estas áreas de terapia, de radioterapia, rayos X, medicina nuclear. Sin embargo, si nos apegamos a las medidas de seguridad, al uso del equipo al uso del equipo de protección personal, pues creo que estamos en un ambiente seguro, ¿no? Y creo que eso es en lo que debemos siempre estar enfocados, actualizando los conocimientos en estas áreas para poder estar trabajando con mínimos riesgos, ¿no? Ahora, regresando un poco a la pregunta, ¿hay algunos otros factores, a lo mejor, que no solo en estas áreas pudiera producir riesgo de tener cáncer, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, el óxido de etileno puede ser un, un agente cancerígeno si estamos haciendo uso de estos sin el equipo de protección personal adecuado, ¿no? En el formaldehído también, algunas otras sustancias que puede haber en los trabajos derivados del óxido de etileno que se pueden ocupar para algunos procesos de desinfección, o inclusive los accidentes laborales, ¿no? Por ejemplo, pues si yo eh, me expongo o tengo un accidente por función quizá con virus de hepatitis C, quizás más adelante con los años pueda desarrollar algún tipo de cáncer por exposición a algún tipo de virus, ¿no? Yo creo que no solamente como, repitiendo un poco, no solo los riesgos están en los escenarios de quimioterapia o de donde se maneja radiación ionizante, sino que pues ya en varios servicios como tal de las instituciones de salud podemos estar exponiéndonos a estos agentes que pueden ser cancerígenos y siempre pues tenemos que insistir en usar el equipo de protección de manera adecuada, ¿no? Así es, maestro. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, maestro Silvino, tu siguiente pregunta. Muchas gracias, maestra Ángeles. Hemos hablado ahorita de varios factores y cómo, qué es en lo general, algunas formas de identificarlo y en general, regularmente las campañas, salvo su mejor experiencia, van dirigidas y sé que son por los factores de riesgo a las personas de determinada edad, pero ¿qué hay de las niñas y de los niños? ¿Hay algo, en ellos hay algún tipo de incidencia?
una forma de identificar qué pudiéramos decir a este respecto. Digo, son también personas vulnerables y mucho dependen de los papás y de las mamás. Entonces, ¿qué pudiéramos estar viendo en ellos, maestra Judith? Sí, pues la verdad es que el cáncer infantil es más genético por alteraciones hereditarias, genéticas, las que empieza a surgir el cáncer. El mayor índice de cáncer infantil pues son las leucemias. Yo creo que el 90% del cáncer en los niños justo son las leucemias. Y pues son alteraciones genéticas mutaciones, pues, que difícilmente, o sea, que no se pueden prevenir, o sea, no podemos prevenir una mutación genética de ese tipo, un cáncer hereditario no se puede prevenir, pero sí hay factores que pueden generar también un poco más de protección y sobre todo una atención oportuna, ¿no? Más que protección, una prevención, una detección oportuna. Una fiebre sin explicación en un niño, pues siempre es un dato de alarma, un sangrado recurrente y pues quizás también sin explicación es un dato de alarma. En los niños que son riníticos, por ejemplo, pues tienen como sus temporadas en las que se les reseca mucho la nariz y pueden tener mayor riesgo de sangrado en épocas de mucho calor, por ejemplo, cuando el ambiente está muy seco, pues se les irrita más la mucosa y tienden a tener epistaxis quizás un poco más frecuentes, pero pues unas epistaxis que difícilmente paran y que son ya muy severas o diario y por mucho tiempo, pues siempre hay que revisarlo. Siempre hay que revisarlo. Estos moretones inexplicables, dolores, em, dolor de huesos, dolor de en rodillas, que pues no se confunda con el famoso dolor de crecimiento también, ¿no? O sea, sí hay como estos pequeños datos que nos pueden ir alertando que algo está sucediendo. eh, Vaya, pues a veces los síntomas son muy inespecíficos y pues, la gran mayoría de las veces ya que se empieza a estudiar, pues ya nos encontramos en una etapa muy avanzada. Y justo también, por ejemplo, en estos pacientes o en estas familias que ya hay una incidencia frecuente o de cáncer en la familia, o sea, que mamá, papá o los abuelitos, los tíos, o sea, que ya hay como varios familiares con un tipo de cáncer, pues yo creo que ahí es donde tenemos que enfatizar un poco más las antenas, ¿no? Para estar al pendiente de cualquier dato de alarma y para eso también ya existe la genética del cáncer, ¿no? Hay muchos estudios que pues se les hacen a las familias para ver si alguna mutación o algún síndrome puede estar presente en la familia que nos pudiera decir, ah, pues tenemos mayor riesgo de esto por este síndrome genético que tienen o por esta alteración genética y demás. Ya afortunadamente hay muchos estudios en eso, pero pues bueno, no es algo que también esté como al alcance de todos, ¿no? Son estudios también un poco más, más elevados, más de especialidad y que no en todos lados los tenemos. Siempre hay que acudir con profesionales especializados, no hay que dejar pasar muchos síntomas, sobre todo con los niños que a veces no saben cómo explicar sus síntomas. Y o sea, sí estar como muy al pendiente y llevarlos a una atención oportuna y a una buena atención para que nos puedan decir si es algo de qué preocuparse o es algo que no deba de preocuparnos. Creo que es un mal general, por ejemplo, nosotros en el profesional de la salud, que cuando nuestros hijos se enferman, a mí me decía una colega consultora de lactancia que es pediatra, me decías que tú tienes un sesgo porque trabajas en nutrición y yo cualquier cosa que veo de enfermedades, no solo en mis hijos, sino con la familia, o sea, ya la mente vuela, ¿no? Y siempre estamos pensando como lo peor. Me decías que tú tienes un sesgo, o sea, también trata como de enfocarte en algo más básico antes de irte más arriba, ¿no? Porque también a veces pasa eso, que cualquier síntoma, cualquier cosa, nosotros ya estamos pensando en algo totalmente catastrófico y la verdad es que no hay por qué pensar más allá de lo que deberíamos de pensar. Muchas gracias, maestra Judith. Creo que hablaste de varios puntos interesantes que a veces pudieran parecer o no darles la importancia necesaria y la verdad es que me hace bastante relevante y quisiera, maestro Jorge, si pudieras comentar algo más al respecto de los niños. Tú también trabajaste en FUCAN, ahí en la parte de las niñas, de los niños, alguna recomendación, algo que hay que estar atentos justamente en estos
esas medidas de prevención o de detección oportuna. Sí, sí, justo como comenta Judith, o sea, no hay datos sólidos sobre cómo prevenir el cáncer infantil, ¿no? O sea, no hay, inclusive algunos expertos dicen, pues ni siquiera en los niños podemos aplicar un estilo de vida saludable, ¿no? Porque en ellos factores no influyen todavía como para determinar en el desarrollo del cáncer, ¿no? Si bien a lo mejor la alimentación puede influir un poco, pero no es tan determinante. Entonces, en realidad, como comentaba Judith, todo se centra en la detección temprana, en la detección precoz de el cáncer en la infancia, ¿no? Eh, este, Identificar estos factores de riesgo, por ejemplo, pues ya comentó Judith ampliamente, o sea, las fiebres, el sangrado, por ejemplo, en algunos pacientes ya más tendientes hacia la adolescencia, con sarcomas, este dolor óseo, que a lo mejor puede tener este, implicaciones sobre el crecimiento de algún tumor. Pues con los niños no hay más que estar atentos a los signos de alarma, a las cosas raras que veamos en ellos, a los datos que nos estén sugiriendo que algo no está bien y pues de inmediato llevarlos a la atención de salud con el pediatra, ¿no? Y siempre, pues sobre todo la recomendación también sería buscar a los expertos, ¿no? Llevar a ellos con el pediatra, que sea el pediatra nos va a referir a otra instancia y para poderlos abordar tempranamente, porque pues no hay más en el caso de la pediatría que la detección temprana precoz de las enfermedades. Muchas gracias, maestro. Un punto relevante también que comentas es, y justamente la experiencia es llevarlos a los lugares más indicados, y creo que la parte de pediatría o las áreas de especialidad siempre son importantes, digo, para acortar el tiempo de riesgo siempre esta es una Así lucha es. contra el tiempo en lo general, entonces, bueno, retomamos esta parte tal cual lo comentas. Adelante, maestra Ángeles. Sí, gracias. Para todas las personas que nos están escuchando, maestros, si nos pudieran dar así como algunas recomendaciones sobre la prevención del cáncer de mama específicamente, cómo, háblenos un poquito de la autoexploración, cómo se hace, cada cuándo, en qué momento se debe de hacer, porque sé que hay periodos específicos en las mujeres y el maestro Jorge, a ver si nos puede hablar un poquito de la vacuna del VPH en las niñas y en los niños, pero bueno, básicamente creo que lo van a enfocar a las niñas en el gobierno, pero nos pueden hablar un poquito de yo cómo me debo de explorar cada cuando y qué es lo que me debe de llamar la atención si yo encuentro algo, qué características debe de tener ese algo que me debe de preocupar y salir de inmediato a la consulta médica. Maestra Judith. Sí. La exploración es una buena herramienta para detectar oportunamente alguna bolita, em, algún nódulo o algo por ahí extraño. Pero la verdad es que muchas mujeres, a pesar de la exploración, no logran palpar adecuadamente toda la glándula, ¿no? Sobre todo mujeres que tienen mamas grandes, pues quizás es un poco más difícil poder hacer una buena palpación de toda la mama. Yo siempre recomiendo que se exploren desde pequeñas, o sea, desde niñas, desde adolescentes, cuando empiezan con todo este proceso, a lo mejor no con la intención de encontrar un nódulo, pero que aprendan a explorarse, que aprendan a cuidarse y sobre todo que aprendan a conocer su cuerpo. La mejor manera de detectar algo raro o de sentir algo raro es conocer adecuadamente tu cuerpo. Y creo que muchas veces no se nos enseña a revisarnos, a explorarnos, a tocarnos, a ver qué tenemos, qué no tenemos, o sea, como que hacer una búsqueda intencional quizás de alguna alteración para saber ahorita qué tengo normal y en cuanto yo encuentre algo que no estaba ahí, entonces poderlo identificar. Porque muchas veces dicen es que pues sí me siento algo, pero pues no sé si sea nuevo, si sea viejo, si siempre ha estado ahí, si no, sobre todo si no me duele, si mis mamás no están sensibles.
Entonces, si nosotros conocemos nuestro cuerpo bien de forma natural, pues vamos a poder identificar mejor cuando algo no esté bien. La recomendación es después de los 20 años de una autoexploración mamaria, pero pues sí creo que tenemos que conocer bien nuestro cuerpo y pues la exploración siempre tiene que ser unos 5 días después del periodo para que pues las mamás estén en un estado que no esté sensible, que no estén un poco más hinchadas por la ovulación y demás. Entonces ahí es donde se puede hacer una mejor exploración y se tiene que abarcar toda la mama, revisando desde el hueco axilar, desde aquí de la clavícula, abajo de la clavícula, y empezar a palpar de forma profunda, no tan superficial, mediante círculos hasta llegar al pezón, ¿no? Estar revisando toda la mama hasta llegar al pezón, poder hacer esta revisión y así poder encontrar si tenemos algo. Pero, o sea, aunque es una buena herramienta, sí siempre se tiene que acompañar de, ya después de los 40 años, sí de la mastografía, porque muchas mujeres pues no alcanzan como a detectar estas, estas bolitas que pueden llegar a sentir y ya cuando las detectan pues ya son nódulos un poco más grandes, ya empiezan a ser molestos y demás, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante. Mm, Otra cosa que les quería comentar es que cuando se sienten los nódulos, los que son malignos habitualmente son duros y fijos, no son movibles. De todas maneras, siempre que se encuentren algo o siempre que encuentren algo en las mamas, siempre se tiene que revisar. O sea de la consistencia que sea, del tamaño que sea, de la forma que sea, siempre que se encuentra algo en el pecho, se tiene que revisar para descartar que sea algún proceso maligno y si es un proceso benigno, pues averiguar de qué se trata, ¿no? Pero sí, siempre se tiene que revisar y lo ideal siempre es primero una ultrasonografía y una ultrasonografía en manos expertas, porque para leer un ultrasonido de mama también hay una especialidad para ello, no cualquiera puede leer un ultrasonido de mama y sobre todo cuando hay una alta sospecha clínica de una enfermedad oncológica, ¿no? Qué mejor que alguien experto en mama pueda analizar bien las imágenes para determinar si se trata de un proceso maligno o no, porque también eso muchas veces retrasa los diagnósticos, que se hace un ultrasonido, no se leen manos expertas y pues empiezan a hacer omisiones hasta que va progresando la enfermedad. Entonces, sí, siempre revísense cualquier nódulo. Desde pequeñas, digo, hay patologías benignas que pues en las adolescentes ocurren mucho, como los fibroadenomas y esas cosas que pues son totalmente benignas y que no condicionan a una situación maligna en un futuro, pero pues que sí son incómodas, ¿no? Y entonces pues también hay que tratarlas y también hay que revisarlas. Maestra, la exploración debe de hacerla cada quien o, por ejemplo, una mamá se la puede hacer a su niña. ¿Tú qué recomiendas? Se puede hacer, pero cuando lo hace alguien más quizás no puede hacer la profundidad adecuada o pues sí, sobre todo la profundidad que no sea molesto para la niña. Yo sugeriría que la haga mamá junto con hija para que le vaya enseñando cómo hacerla, ¿no? Y sobre todo que la profundidad sea pues la correcta para poder sentir cualquier nódulo, pero que tampoco lastime, porque muchas veces hacen una presión muy profunda y de pronto se empiezan a moratar ahí las mamas y demás. O sea, no, o sea, es una exploración, una presión profunda, perdón, pero que no lastime y que no moleste. Y pues a veces quizás alguna mamá no lo puede hacer con la profundidad adecuada, puede molestar a las niñas o a las jovencitas y pues cuando están en crecimiento también las mamás son muy sensibles y también puede generar como un poco más de molestia cuando estamos enseñando en este proceso, ¿no? Que todavía estén sensibles o algo así. Excelentes recomendaciones, muchas gracias. Ahora pasamos con el maestro Jorge. Platícanos un poquito de la utilidad de la vacuna del VPH y a qué edad se recomienda y dónde la podemos encontrar. Sí, maestra, pues mira, la vacuna del VPH ha venido a formar ya parte pues del esquema de vacunación pues, de los niños y los adolescentes en México. Lamentablemente, pues después de la pandemia hubo pues, un desabasto muy importante de esta vacuna. Ahorita,
pues al parecer como que ya empieza a regularizarse otra vez poco a poco el abasto de la vacuna, pero pues ya forma parte. Inclusive veo que ahora hay campañas en algunas escuelas, bueno, más bien los centros de salud, ¿no? Como que captan, tratan de captar a la población y van a las escuelas a, a vacunar a los niños, ¿no? Es lo que veo que ahora está sucediendo, que ya el centro de salud va a captar a la población así como van a vacunar a temporada de influenza en el metro, por todos lados. Ahora también veo que ya algunas campañas se hacen extensivas hacia los centros escolares, ¿no? Eso es muy bueno porque pues ya pueden llevar la vacuna disponible hasta la escuela, ¿no? Entonces, parte del esquema sugiere Como que dejamos de escucharte, jefe Jorge. Sí, se ¿Sí me quedó. escuchan otra vez? Ya, Ya. ya. Ujú. ¿Ya? Bueno, les decía que desconozco actualmente cuál vacuna esté disponible en los centros de salud porque hay varios tipos, hay como 3 tipos de vacunas. Si no mal recuerdo, es una que se llama una bivalente, una tetravalente y una no, nonavalente, ¿no? Cada una como que protege para varios serotipos, ¿no? Los principales serotipos de VPH que protegen es el 16 y el 18, la más básica que es la bivalente y que es con la que recuerdo que se inició como la introducción de la vacuna del VPH en nuestro sistema de salud. Digo, ahora ya hay otras más, algunas otras que protegen para otros serotipos como el 6, el 11, pero en realidad pues, son como que los más frecuentes, ¿no? Si nos vamos a la literatura, podemos ver que serotipos para de VPH, pues la lista es muy extensa, pero pues las vacunas que están en el mercado protegen ya algunos, ¿no? La nonavalente, pues ya protege para más, ¿no? 10 serotipos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vacuna a lo mejor también tendrá como que algunas especificaciones en particular sobre quién se las puede aplicar, pero en general, pues la vacunación o el periodo de vacunación tendrá que ser a partir de entre los 9 y 14 años, para los esquemas de vacunación. Hay esquemas de vacunación que son de 2 dosis, que puede ser con intervalo de 6 o 12 meses en promedio, y hay algunas otras vacunas que tienen aplicación de 3 meses. Es un esquema de 3 dosis que pueden ser pues la vacuna inicial a las 2 y a los 6 meses, ¿no? Si no mal recuerdo, esta vacuna que se aplica en 3 dosis también se puede aplicar a las mujeres que viven con VIH como prevención también para algunas complicaciones, porque no propiamente como el cáncer, ¿no? Por alguna aparición pues de verrugas genitales o alguna otro tipo de lesión que tenga que ver con el virus del papiloma humano, ¿no? Inclusive en algunos hombres que también ya tienen pues la manifestación del VPH, pues puede aplicarse para prevenir este tipo de lesiones que va a producir, como las verrugas genitales. Inclusive en los hombres también puede llegar a producir cáncer de pene. Entonces también pueden los hombres vacunarse con VPH para prevenir estas consecuencias, ¿no? Obviamente, pues, eh, 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 en estos casos ya más específicos de personas que viven con VIH o personas que ya tienen la expresión del virus del papiloma humano, no precisamente el cáncer, pues se acerquen a su médico para que reciban las recomendaciones específicas y a detalle del experto de cómo vacunarse. Pero en la población infantil, pues repito, entre los 9, 14, hasta 15 años pudieran estarse vacunando. Algunos centros de salud en el primer nivel son muy rigurosos y entiendo que vacunan más o menos como que entre los 9 y los 14 años, ¿no? En ese rango de edad,
y estaban poniendo hasta hace algunos años solo una dosis. Pues eso sería todo. Excelente información. Muchas gracias a ambos. Maestro Silvino. Muchas gracias, maestra. Eh, Es importante también ahorita que si tienen alguna pregunta en nuestra audiencia, siempre tenemos una participación con ellos. Sería excelente que vayan escribiendo alguna pregunta y yo voy a leer una pregunta justamente aquí de la doctora Angélica y un poco en relación a lo que comentábamos de las niñas y niños. Dice, yo trabajé en un protocolo con el INCAN y la paciente más joven que me tocó ver tenía 13 años sin ningún factor predisponente. Es un dato interesante por esto que comentábamos también la importancia de identificar desde la parte infantil. Y hace otra pregunta, dice, ¿existen factores predisponentes en cualquier tipo de neoplasias? Muchos investigadores estamos más expuestos a químicos y o reactivos que tienen efectos a largo plazo, enfisema pulmonar, bueno, entre paréntesis pone enfisema pulmonar, asma, etcétera, por lo cual tenemos campanas de extracción donde se trabajan estos reactivos, pero nunca he escuchado sobre efectos en cáncer de mama. Si pudieran compartir en dónde puede tener más información al respecto, algo que conozcan ustedes, maestra Judith. Sí, fíjate que el cáncer en personas cada vez más jóvenes, desafortunadamente sí ha ido en aumento. O sea, las tasas siguen siendo más en personas mayores, en adultos mayores y en personas de más de 60 años. Sin embargo, hay cada vez más pacientes que vemos jóvenes de veintitantos años. En el instituto apenas tuvimos un caso hace unos meses de una paciente de 18 años con un cáncer de mama bilateral. O sea, sí son, desafortunadamente, cada vez hay más personas jóvenes que están desarrollando una enfermedad oncológica. Y pues yo creo que es justo ahorita de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? O sea, como por qué nos está ganando ya pues a la edad, ¿no? O sea, porque pues antes se explicaba el cáncer pues como este proceso oxidativo, pues las células ya están, ya pasaron por todo este proceso de muchos años y pues entre más envejecen pues tienen mayor riesgo a mutaciones y etcétera. Pero pues ahorita con las personas jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, y sí hay, la mayor evidencia que hay respecto al manejo de sustancias que son peligrosas, la gran mayoría refleja que tienen tendencia a enfermedades hemato-oncológicas más que tumores sólidos. Por ejemplo, cuando no preparamos en un ambiente adecuado quimioterapias o como lo dice aquí la doctora, reactivos, químicos y demás, la mayor incidencia son enfermedades hemato-oncológicas más que tumores sólidos. Entonces, la realidad es que sí no hay como un factor predisponente de alguna sustancia o de algo así que nos desarrolle cáncer de mama. Más bien son todos estos cambios hormonales, pues así tal cual, el uso de la glándula con la lactancia, el esperarte para mucho tiempo para embarazarte o el no embarazarte. O sea, todo este proceso hormonal y del uso de la glándula es lo que puede predisponer un poco más el desarrollo de la enfermedad que por alguna exposición a sustancias. Muchas gracias, maestra. Maestro Jorge, ¿algún comentario al respecto? No, no, ninguno. Ok. Igual pueden seguirnos escribiendo sus preguntas. Yo voy a pasar a otra pregunta. Eh, Hace como 8 años trabajamos un proyecto con un médico de Chiapas y la mayor preocupación de él estaba como director general de una institución y su preocupación era que allá había una detección de algún nódulo. Sin embargo, en el tiempo en el que pasaba su primer cita a la especialidad era bastante tiempo. Él manejaba su primer cita 6 meses, después para los estudios y al final del día, cuando ya iba a iniciar algún tratamiento, pues ya era demasiado tarde, pero por los tiempos en los cuales se daba la atención. No sé si eso el día de hoy ha cambiado en los tiempos de atención, si se puede acortar la distancia entre la identificación del nódulo, no sé, las biopsias, el inicio de la confirmación del diagnóstico. Él hablaba en ese entonces de la confirmación del diagnóstico, también tardaba tiempo porque había que esperar la cita para que te dieran el resultado. Entonces,
Entendía yo que estaba, bueno, él estaba en la parte de Chiapas. No sé si esto siga sucediendo a un nivel general o aquí en la Ciudad de México. ¿Hay alguna forma de acortar tiempos? ¿Cuál sería su experiencia al respecto, maestro Jorge? Y ahorita pasamos con la maestra Judith. Pues lamentablemente en general creo que eso es pues de lo que adolece más nuestro sistema de salud, ¿no? Los tiempos de espera para las consultas de especialidad. Creo que la pregunta es, ¿sigue existiendo ese problema? Yo creo que sí sigue existiendo ese problema de los tiempos de espera prolongados para la referencia al especialista, ¿no? Si bien es el camino que debemos de seguir para diagnóstico correcto y el manejo oportuno, pero sí seguimos adoleciendo mucho de esas cuestiones, ¿no? Aquí preguntas cuál es la recomendación, pues la recomendación es ser insistente en pedir la consulta, ¿no? Porque en muchas ocasiones vemos que a lo mejor los pacientes dicen, no, ya, para qué voy o para qué pierdo el tiempo tratando de buscar una consulta que va a tardar mucho en llegar o no va a llegar y en ese lapso, pues a lo mejor la enfermedad va a progresar rápidamente, ¿no? Entonces, la recomendación es insistir y en buscar de alguna forma la recomendación, bueno, la consulta con el experto. En el caso de los trabajadores del sistema de salud, por ejemplo, en el ISSSTE tenemos esta, este sistema que a lo mejor pocos usamos, creo que he visto que ya más trabajadores recurren a él, que es la parte del CLIDA, ¿no? A lo mejor en los trabajadores, pues tanto en las mujeres como en los hombres se hace el trabajo de la detección o el tamizaje para cáncer de mama, cáncer cervicuterino, en el caso de los hombres, cáncer de próstata. Creo que en cuestión a lo mejor de los trabajadores pues que acudan a estos sistemas de evaluación para la detección oportuna. Creo que yo considero que a lo mejor por ahí pudiera ser, en el caso de los trabajadores, un camino como más rápido, a lo mejor para conseguir una referencia con el especialista. He escuchado de algunos pacientes que, por ejemplo, dicen que a lo mejor fueron al PIDA y de ahí lo refirieron rápido a la consulta con el especialista, ¿no? A diferencia que si entraras como paciente del ISSSTE por fuera, a lo mejor pues vas a la consulta externa, pides la referencia al especialista, a lo mejor en ese aspecto tarda un poquito más el caminito, ¿no? En llegar al especialista. En el caso de los trabajadores, pues esa sería como la recomendación y en los que no sean trabajadores del sistema de salud, pues insistir en buscar otra parte. He visto algunos otros pacientes que, por ejemplo, como bien comentabas hace rato, trabajé en FUCAM. FUCAM solamente ve mujeres con cáncer de mama, no ve población infantil. Y yo veía, por ejemplo, que muchas personas iban ahí. Antes, pues en los sexenios pasados, el FUCAM tenía eh, fondo de protección contra gastos catastróficos, lo que conocimos como el Seguro Popular. Y tenía pues la oportunidad de atender a mujeres que no tenían sistema o la seguridad social, ¿no? Entonces se atendían muy bien por esta organización por esta fundación y entraban muy rápido, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues los recursos para esta fundación han disminuido pero bien, ellos tienen campañas permanentes, ¿no? Donde hacen descuentos para la mastografía, para los ultrasonidos. Quizá esa pudiera ser otra alternativa, ¿no? Acudir a este tipo de fundaciones que pueden tener costos accesibles para que puedas tener acceso al tamizaje, al diagnóstico oportuno y quizá después ya cuando tengas toda esa información que se te puede agilizar por medio de alguna de estas fundaciones, pues ya puedas acudir a tu centro de salud o más bien a los servicios de salud a los cuales tú tengas derecho. A lo mejor ya cuando lleves todo eso de los resultados de una biopsia, que ya sepas qué tipo de cáncer tienes, pues ya vas a poder accesar también un poco más rápido, ¿no? Digo, a lo mejor no toda la población tiene acceso a poder pagar este tipo de estudios, pero pues vaya, quien lo tenga puede acercarse a estas fundaciones para poder acelerar un poco ese proceso del diagnóstico, ¿no? Es otra opción que pudiera estar ahí asequible.
Muchas gracias, maestro Jorge. Maestra Judith, ¿cuál sería tu experiencia en esta parte? Recientemente vi un caso en el instituto, igual de una vecina que llegó, y la realidad es que a mí me sorprendió porque justo lo que decía el maestro Jorge, ya llevaba sus estudios, no tenía derecho a biencia, digamos, ni ISSSTE ni IMSS, pero yo creo que en una semana, exageradamente 15 días, ya estaba recibiendo tratamiento, y eso a mí me pareció como sorprendente en el concepto que yo traía de los tiempos de retardo. No sé cuál sea tu experiencia, maestra Judith. Sí, maestro, la verdad es que seguimos tardándonos mucho en referir pacientes y en atender pacientes cuando lo ameritan, ¿no? O sea, a veces quizás no se minimiza, pero yo creo que es falta de expertise y falta de atención en ese sentido, porque yo creo que sucede un poco más y desafortunadamente en en las zonas rurales o fuera de las ciudades y de estos lugares como céntricos, en las zonas más alejadas es donde pues más se tardan, más se tardan en derivar o en tratar de investigar qué es lo que está sucediendo. Y creo que por lo que debemos apostar y por lo que se debe de apostar desde hace muchos años y que de alguna forma creo que se ha insistido, pero no se le ha dado la relevancia totalmente, pues es en la medicina preventiva, en que lo que se tiene que reforzar no son los institutos de tercer nivel, sino los primeros niveles de atención. Ahí es donde se tienen que dirigir los esfuerzos, ahí es donde se tiene que dirigir pues la mayor preparación para médicos y enfermeras para poder generar conciencia, hábitos de salud, detecciones oportunas, incentivar las inmunizaciones, incentivar la lactancia, incentivar un control de niño sano, un control adecuado de embarazo, o sea, todo este tipo de cosas preventivas y de atención oportuna y de primer nivel de atención es donde más tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Y desafortunadamente no es así, ¿no? O sea, y no es por hablar mal ni porque uno esté menospreciando el trabajo que se hace, pero muchas veces los pasantes, los médicos internos, que se van a las zonas rurales a hacer pues sus internados, sus pasantías, igual profesionales de enfermería que se van a hacer sus pasantías en estas zonas rurales, no tienen bien, pues ni la experiencia, ni una preparación en este sentido como para poder detectar estas situaciones de forma más oportuna y lo vemos mucho con los pacientes foráneos que llegan al instituto que dicen, pues es que sí iba al centro de salud, pero pues me dijeron que no pasaba nada, que por ejemplo un cáncer de colon, ¿no? Es que tenía diarrea y pues antibiótico y antidiarreicos y pues tratamientos nada más para estar paliando los síntomas y nunca se averiguó un poco más, o sea, si no se resuelve a la primera intención, pues hay que explorar un poco más, hay que tratar de investigar un poco más, ¿no? Y se va perdiendo todas esas cosas. Entonces, creo que sí falta reforzar mucho el primer nivel de atención para que logremos disminuir un poco los tiempos y se puedan hacer unas referencias de forma más adecuada y de forma más oportuna. Muchas gracias, maestra. Por ahí hay mucho que trabajar. Igual invitamos a nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Ya prácticamente vamos a ir cerrando el tema. Adelante, maestra Ángeles. Sí, muchas gracias. Pues yo ya casi para finalizar quisiera preguntarles, ¿cómo podemos detectar una recaída de una paciente que ha sido mastectomizada? ¿Cómo podemos saber que se encuentra nuevamente sufriendo una recaída? ¿Cuáles son los datos que nos pueden indicar que hay nuevamente este problema? Cualquiera de los dos. Maestra Judith, primero, primero tú. Me quedé esperando a quién se le iba a dar la palabra. Tu maestra, Este, gracias. gracias, maestra. Pues en una paciente mastectomizada, pues lo que podemos esperar quizás es en una mama contralateral. Y pues serían los mismos síntomas, ¿no? Los nódulos, palpar nódulos, la sensibilidad, la secreción, malformación en la piel, ¿cómo se llama? La piel, la famosa piel de naranja o el pezón invertido y estas cosas. O puede ser metastásico, ¿no? Muchas veces
no es una enfermedad metastásica diagnosticada desde el inicio, puede determinarse en un estadio clínico 3 y pues conforme el paso del tiempo y conforme el paso de los años, pues se puede encontrar una metástasis a distancia, ¿no? A lo mejor en pulmón, en hueso, en cabeza y pues los síntomas pues totalmente sintomáticos, ¿no? De acuerdo a donde existiera la metástasis. Por ejemplo, en cabeza pues un dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, en hueso, pues sobre todo el dolor, ¿no? Metástasis óseas, pues que tienen dolor a la extensión, al acostarse, al levantarse o a algún movimiento. Muy bien, muchas gracias. Maestro Jorge, en tu experiencia, ¿qué otros datos nos pudieran indicar que un paciente tiene una recaída? Pues, como comenta Judith, va a depender de la localización, sobre todo de las recaídas, ¿no? Como comentaba, las recaídas en cáncer de mama pueden ser eh, a distancia, es decir, si la enfermedad inició en la mama izquierda, puede haber una presencia ahora, una recaída en la mama izquierda, o puede haber recaída en los ganglios de la zona del cuello, axilar, etcétera, ¿no? O sea, va a depender mucho. Esta sintomatología que comentas, maestra, pues va a depender de la localización o de la enfermedad hacia dónde migró, ¿no? Por ejemplo, si es en pulmón, pues puede haber tos persistente, si es a huesos, pues puede haber dolor óseo, fatiga, quizá nuevamente pérdida de peso, dificultad para respirar, pueden ser varios las sintomatologías, ¿no? Que puede presentar, pero pues hay que estar al pendiente y sobre todo no dejar la consulta de seguimiento con el oncólogo, ¿no? A veces van a ver que cuando un paciente entra en remisión de la enfermedad, pues va a estar espaciando las consultas quizá a los 3 meses, a los 6 meses, inclusive hasta el año pueda decir usted ya está libre de enfermedad y pues, las recomendaciones dicen que la tenemos que ver hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, a veces a las pacientes a lo mejor se les puede olvidar y decir, pues es que dejé de venir a mis consultas de seguimiento, ¿no? Y un día ya me encontré algo y pues ya era enfermedad metastásica probable, ¿no? Sobre todo no dejar, no, la recomendación es no dejar perder esas consultas de seguimiento, aun cuando ya sean muy espaciadas, aun cuando te sientas bien, pues debes de estar bajo seguimiento del especialista. Pues muchas gracias a ambos. La verdad es que quisiéramos seguir y seguir con más preguntas, dudas y abarcar todos los tipos de cáncer. Sin embargo, pues bueno, yo creo que lo más importante es quedarnos con esta información que es tan valiosa y que lo más importante es también reflexionar. Cómo nos estamos cuidando, cómo estamos cuidando a las personas que nos rodean, incluyendo a nuestras familias y bueno, pues el no dejar de prevenir y de identificar datos de manera temprana y acudir siempre, como lo recomiendan ustedes, con los especialistas, para acortar los tiempos y bueno, pues tener estilos de vida saludable. Antes de cerrar, pues si nos quisieran hacer alguna recomendación general y para poder pasar al cierre, maestra Judith, si nos quisieras dejar como alguna recomendación en este día tan importante, aunque nosotros lo estamos haciendo un poquito adelantado, pero en este mes de la prevención, ¿cuál sería tu comentario final? Gracias, maestra. Pues hay muchas cosas que podemos hacer como para prevenir. Yo sé que llevar una dieta súper saludable y libre de hormonas y libre de procesados es muy difícil actualmente, ¿no? Y pues no se trata tampoco como de restringir tanto, porque pues lo vemos también en las salas de quimioterapia, ¿no? Muchos pacientes que llegan muy molestos diciendo yo nunca fumé, yo nunca tomé, hacía ejercicio, llevo una vida saludable, vegana y tengo cáncer, ¿no? Entonces, pues la verdad es que desafortunadamente creo que el cáncer no es algo que tenga como una palabra de honor. Entonces, podemos esperarnos
todos en cualquier momento padecer una enfermedad oncológica. Por supuesto que tiene menos, menos riesgo con un estilo de vida un poco más saludable, pero pues tampoco va a ser una garantía. Yo creo que saber equilibrar nuestras vidas, saber equilibrar nuestros hábitos es muy importante. Estar siempre al pendiente y confiar en nuestro instinto, tanto con los hijos, o sea, a veces para el cáncer infantil, por ejemplo, nuestro instinto de mamá nunca se equivoca. Y si algo no te checa, si algo no te parece, si algo te hace cosquillas, si no te quedas convencida, pues siempre busca algo más, busca otra opinión, busca alguien más con quien recurrir y pues más vale tener una opinión extra que después estar padeciendo otra cosa, ¿no? Igual para nosotros mismos, a veces hay algo que no nos checa, hay algo que no nos late y que decimos, pues esto ya está como raro, ¿no? O sea, esto ya no es habitual, esto ya no es una fiebre habitual, esto ya no es una enfermedad habitual, esta diarrea ya no es habitual, ¿no? O sea, siempre hay algo que cambia, que no checa. Confiemos en nuestro instinto, tratemos de equilibrar nuestra vida y pues de siempre recurrir lo más oportuno, pues con un profesional de la salud para seguirnos cuidando. Un valioso mensaje. Muchas gracias, maestra Judith. Gracias por tu tiempo. Maestro Jorge, te escuchamos. Gracias, maestra. Pues sí, recalcar la importancia de, pues, de llevar pues tratar de llevar como que este equilibrio, ¿no? Ya hemos comentado, es bien difícil actualmente poder tener pues estos estilos de vida que nos recomiendan los grandes expertos, ¿no? Pero tratar de apegarnos, de no irnos hacia los excesos, creo que también es importante. Y como bien decía Judith, atender esos signos de alarma de manera oportuna. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en PUCAM veía cómo venían las pacientes del interior de la República con tumores muy avanzados, con las enfermedades ya muy avanzadas, porque pues entre que tardaba este trámite de referencia hacia una institución que pudiera darles la atención, entre que las personas dejamos pasar el tiempo hasta que vemos ya la cosa muy grave, nos atendemos, ¿no? Creo que es importante, sobre todo en cáncer, eh, la atención oportuna, ¿no? La detección temprana creo que es la clave. Ahora, las tasas de mortalidad han disminuido mucho porque se ha trabajado en estos tamizajes de cáncer cervicouterino, de todos los cánceres, ¿no? En la detección temprana, y eso es lo que ayuda, ¿no? A todos nos da miedo escuchar cáncer cuando a un familiar, a una persona querida, a una persona cercana se le diagnostica cáncer, pues no dejamos de tener estos pensamientos catastróficos de muerte. Ya Maestro se Jorge, fue, creo que te ya se volviste a fue, congelar. se fue el jefe. Ya regresó. Maestro, Otra vez se fue sí, sí, el audio, te lo había siento. sido, te había sido. Creo que estás a punto de concluir, pero sí te fuiste un Sí. momento. Fue Ya no solo los la escucho. última parte, jefe. Sí, ahí estás, ahí te escuchamos. Te congelaste en el último momento, ya nos vimos que es la última parte. Si lo quieres retomar, adelante. Creo que ya no nos escucha. No nos escucha. Algo pasó con su celular. En lo que se reactiva el celular del maestro Jorge, yo quiero comentarles algunas felicitaciones que han estado recibiendo. Ustedes mismos están viendo aquí en el chat de Zoom de Leticia Lara. Gracias por compartir sus conocimientos. Felicidades. Octaviana García, muchas gracias por compartir. Adriana Romero, muchas gracias. Felicidades a los dos. Aquí en Facebook también de algunos estados nos están mandando mensaje. Mariela Hernández desde Gutiérrez Zamora, Veracruz. Liliana ha hecho un comentario del factor clave en los tiempos de espera para un manejo de diagnóstico oportuno. También ya ahondaron un poco en el tema. Ahora Manríquez desde San Luis Potosí. Liliana misma comenta, Lilia, perdón, en saldos de los trámites burocráticos.
y la falta de empatía a veces para los traslados. En general, creo que parte de lo que adolece nuestro sistema de salud, hicieron, ahondaron de manera interesante en esta parte desde la parte de la prevención, desde la parte del manejo, algunas recomendaciones bastante interesantes que de repente uno deja de lado en la sintomatología de los niños, los avances que han tenido, también las formas de poder acercarse y ser insistentes en la atención a la salud, porque comentaban, y lo sabemos, este tipo de enfermedades siempre es una lucha contra el tiempo, siempre va a ser una lucha contra el tiempo y con que el tratamiento, digamos, tenga el efecto deseado, ¿no? Ese es como en la experiencia lo que se observa. Daniela Berenice, muchas felicidades, grandes compañeros del posgrado, es una compañera de ustedes, de oncología, siguen siendo increíbles con mucha enseñanza. Pues muchas felicidades, maestros, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y bueno, pues ya saben que nuestro estilo es de alguna manera siempre agradecer a través de estas constancias virtuales que esperemos la estén viendo y bueno, la maestra Ángeles nos va a hacer el honor de leerles a cada uno su constancia. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias. De verdad es que es invaluable el tiempo y los conocimientos que nos comparten. Y bueno, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia a la enfermera especialista en oncología Judith Ángel López por su valiosa participación como ponente con el tema Recomendaciones en la prevención del cáncer de mama, que se realizó de manera virtual en vivo con transmisión a nivel internacional por Facebook con sede en la Ciudad de México el día 15 de octubre del 2024. Muchas gracias, maestra, te la haremos llegar, de verdad es muy valioso para nosotros el verte, el saludarte y el tenerte en este foro. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra y maestro Silvino, muchas gracias. Y ahora daré la lectura a la del maestro Jorge. El Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada agradece con una constancia al enfermero especialista en oncología, Jorge Salinas Cruz, por su valiosa participación como ponente con el tema Recomendaciones en la prevención del cáncer de mama, que se realizó de manera virtual con transmisión internacional en vivo por Facebook con sede en la Ciudad de México el día 15 de octubre del 2024. Jefe Jorge, de verdad, muchas gracias. Un placer tenerlos a los dos juntos. Como decía la maestra Judith, un sueño de verdad el poderlos reunir y que nos compartan tantas y tantas cosas. Espero que sea el inicio de muchas otras transmisiones teniendo a ambos y ¿por qué no?, junto con otros profesionales también de su misma especialidad para hablar de tantos y tantos temas y sobre todo, como bien decías, maestra Judith, con el enfoque preventivo más que correctivo. Ojalá que entre todos podamos frenar la incidencia y la aparición de estas enfermedades en todas las etapas de la vida y que a todos quienes nos están escuchando, pues se cuiden, nos cuidemos mucho todos y disfrutemos el día de hoy, cada día, con nuestras familias. Muchísimas gracias, maestro Jorge, muchas gracias, maestro Silvino, gracias y a todos nos vemos el próximo martes, como cada semana. Maestro, ¿algún otro mensaje que nos quieras dar, maestro Silvino? No, no, solamente agradecer, igual como siempre agradecemos a nuestra audiencia, también por estos tiempos que se toman para escucharnos y para estar también preparándose de manera constante. Maestra Judith, como dicen, no voy a adelantarme ya en la próxima presentación que hagamos de tu semblanza, ya por allá habrá seguramente alguna sorpresa que no voy a adelantar, desde luego, no voy a ser indiscreto, pero bueno, muchas felicidades por los nuevos proyectos que estás trabajando. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos el próximo martes. Un tema bastante interesante también. Vamos a hablar sobre el cálculo de personal en enfermería. Entonces, otro tema de relevancia de repente por las cargas de trabajo, saber cómo hacerlo, qué factores se consideran. Y bueno, pues nos vemos por aquí
en punto de las 19 horas. Maestra Ángeles, muchas gracias también por toda tu enseñanza, todo tu apoyo y siempre estar aquí presente en esta coordinación y tanto aquí enfrente de la cámara como detrás de cámaras. Creo que hemos hecho una buena planeación entre las actividades y esta fue una de ellas. Pues sin más, maestra Ángeles, no sé si tengas algún último comentario. De mi parte sería todo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí y nos vemos el próximo martes. Un fraternal abrazo a todos. Noemí, muchas gracias igualmente. También de parte nuestra te saludamos con mucho cariño, al igual que a todos nuestros colegas que están conectados. Buenas noches a todos, descansen. Buenas noches, Buenas bye. noches, Buenas noches. descanse.